Ese es el sonido que anuncia la presencia del invitado del día de hoy. Él es Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas LTGB+, en una semana en la cual se conmemora, ¿sí? Como cada año. El mes Exacto, vamos a del decir. orgullo. Así que, bueno, gracias por recibirnos, Esteban. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias a ustedes. Bueno. ¿Qué pasa año tras año cada vez que pasa esta semana? Y que, bueno, como el martes se dio la marcha. ¿Qué te pasa? ¿Qué sensaciones vas viviendo a través de los años? Bueno, nosotros acá en Argentina tenemos varias fechas en el año donde salimos a la calle y se dan las marchas. El 28 de junio puntualmente conmemora un hecho que ocurrió en 1969 en la ciudad de Nueva York, en un pequeño bar, Stonewall Inn, que bueno, esa noche la comunidad LGBT que estaba allí de fiesta y que había sido atacada nuevamente por la policía, pensemos los años 60, finales de los años 60, la represión, digamos, la liberación sexual, pero al mismo tiempo la represión policial. Bueno, la comunidad en esa noche decidió resistir, no suspender la fiesta, se parapetó en el bar, salieron vecinos de esa zona de Nueva York, el bar sigue existiendo, quienes van a la ciudad lo pueden ver, es un bar muy, muy pequeño, y bueno, allí en esa resistencia surge una primer fecha, que es una fecha conmemorativa de un movimiento de lucha, ¿no? Nosotros hoy lo vemos como algo mucho más festivo, vemos las marchas del orgullo, sobre todo en los países del hemisferio norte, donde es verano, poca ropa, muchos colores, mucha gente en la calle, pero conmemoramos un momento donde la comunidad decidió decir basta y resistir, ¿no? Aquí en Argentina en el año 92 empiezan las marchas, eran unas marchas muy pequeñas, 200, 300 personas, muchas con máscaras por miedo a las consecuencias que tenía en ese momento abiertamente decir que uno era gay, lesbiana, trans, y de algún modo en el año 92 comienzan las marchas, en junio también, 3-4 marchas se hicieron en junio, y después se decidió buscar otra fecha un poco más propia, que en realidad, así como Stonewall es de junio de 1969, en noviembre de 1967 en Argentina se crea el primer grupo LGBT que se llama Nuestro Mundo, entonces aprovechando que noviembre es verano, es un poquito más apto para salir a la calle, y sobre todo porque piensen ustedes que las primeras marchas el movimiento todavía estaba muy cruzado por el tema del VIH, entonces también invierno para una persona que vive con VIH, claro. El frío de junio, julio no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, quedó junio por lo internacional, por lo que vemos en reflejo de los medios. Me llama mi mamá todos los 28 de junio y dice, estoy viendo en la televisión española la marcha del orgullo, feliz día, no sé qué. Entonces vemos eso del hemisferio norte, las marchas que fueron en Nueva York el domingo, la de Madrid que va a ser en 2 semanas, en muchos otros países. Sí es cierto que el sector empresarial, sobre todo, de unos años a esta parte, hoy cuelga las banderas, intervienen los logos de las redes, hacen publicidades en la televisión, entonces como que queda un híbrido, hay una fecha internacional que acá se festeja, que tiene su marcha desde el año 2018, se retomaron después de muchos años las marchas, son marchas que tienen el principal motivo, convocan basta travesticidios, y después sí en noviembre, primer sábado de noviembre, en el caso de Rosario, primer sábado de octubre, son las marchas ahí un poquito más en la calle, más parecido a lo que vemos ahora en junio a través de la tele, ¿no? Esteban, vos recién trajiste a tu mamá, ¿no? a la charla, y un poco para hablar de estos años en los cuales vos venís contándonos cómo es que surge y cómo es el desarrollo, ¿no? Y digo, bueno, tu vieja te llama, te dice feliz día y demás, pero generacionalmente hoy hay otros cambios, si bien falta mucho, hay cambios que antes eran tema tabú, era ocultamiento, era te echaban de tu casa, o esta represión, sí, esta represión, digamos, que existía ante la elección o ante el gusto sexual de quien quiera. El apartamiento social, muchas veces. Sí, no, a ver, en los últimos años, o sea, si pensamos
1969, 1967 en Argentina, digo, son 50 y tantos años, ¿no? En el lapso de la historia de la humanidad es nada. Es un suspiro. Para las vidas cotidianas de las personas es eterno, porque pensemos la cantidad de gente que dejó la vida, que no pudo vivir su vida abiertamente, que tenía una doble vida, que tenía una pareja e hijos por un lado, pero que vivía su sexualidad en otro, gente que viajaba, que se tuvo que ir del país, gente que perdió la vida no solo por distintos motivos, por la violencia, sino también incluso el suicidio. Digo, es como un combo bastante complejo, pero es cierto que tenemos que reconocer que en los últimos años se avanzó a una velocidad bastante interesante, fundamentalmente acá en Argentina desde el año, después del 2001, la agenda LGBT estaba presente, hay algunos proyectos de ley, por supuesto la comunidad homosexual argentina en el retorno de la democracia, acá en Rosario, Colectivo Arcoíris en los 90, Vox en el 2001, digo, hay como distintos movimientos, pero de 2006, 2007 para acá se aceleró, porque fue la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la temática de la diversidad como un tema de agenda de la sociedad, ¿no? Yo siempre cuento que históricamente la diversidad era un chisme en un programa de espectáculo, y a mí me tocó una vez ir a debatir a Mariano Grondona con un pastor evangélico, sí o no al matrimonio igualitario, y estaba ahí Mariano Grondona, digo, y después me tocó ir a lo de Nelson Castro en la noche que se aprobó la ley. O sea, rompimos un poco esa barrera y logramos llegar a un escenario de debate más masivo. Eso ayudó mucho, hoy la visibilidad es muy importante, hoy las referencias culturales, sociales, novelas, películas, el arte, documentales, bueno, leyes que vinieron después también a complementar lo que se había logrado, como el cupo laboral travesti trans, hay como mucho avance. Ahora, todo ese paquete de avance no garantiza automáticamente un cambio en la realidad, digamos. O sea, son derechos. Dice un amigo que conquistamos el derecho al matrimonio y seguimos luchando por el derecho al noviazgo. Aún hoy ir de la mano con tu pareja, aunque puedas casarte en un registro civil, puede implicar que te saquen de un bar, que te griten puto o tortillera desde un colectivo. O simplemente que te observen, ese ojo crítico. Que te observen totalmente, y de la observación a un golpe hay 2 minutos de distancia, porque aparte los discursos de odio están un poquito más fuertes. Y después también no es lo mismo, quizá la visibilidad para los varones gays, que estamos como más metabolizados socialmente. Todo el mundo, tengo un amigo gay, digo, todo el mundo tiene algún amigo gay cerca. También en general la mayoría de las referencias de Ricky Martin, o los personajes de las novelas. Bueno, hace poquito terminó una novela que uno de los personajes era Damián de Santo, hacía de un varón gay. Digo, esas referencias están, algunas referencias trans, pero sigue siendo para muchas personas en lugares más alejados de las ciudades, o en determinados barrios, o en determinados contextos, sigue siendo complicado ser abiertamente, al menos lo seguimos percibiendo así. Quizá en la realidad tal vez no es tanto, pero lo percibimos así, entonces siempre queda una tarea pedagógica. Yo siempre digo que el ejercicio de los derechos que conquistamos construye pedagogía. O sea, el ser visible, casarnos, acceder al DNI, ser una persona trans, ir a pedir un trabajo, ser una persona trans, conseguir un trabajo y trabajar. O sea, en un bar, en una oficina pública, en un negocio, o en donde sea, vos decís, bueno, empiezo a ver a una persona de la cual no sabía nada, de la que me habían contado cómo eran las personas, cómo eran los gays. Digo, todavía hay gente que no le quiere alquilar un departamento en un matrimonio igualitario porque dice, no, son gays, esto va a ser una fiesta, una joda, droga, mercan. O una persona trans no le quiero. O sea, están esos prejuicios instalados, entonces de alguna manera toca seguir visibilizando, ¿no? Y la marcha y el orgullo, y este mes del orgullo, todo esto que vos decías, de junio, todo junio que se nos estira, y seguimos después también, la verdad que es súper interesante, y bueno, de alguna manera también la sociedad tiene sus tiempos y va cambiando. Hay una generación anterior, sí, no es excusa tampoco la edad, digo, yo me casé en el año 2014 y mi abuela de más de 90 fue mi testigo de casamiento, y ella nunca tuvo un prejuicio, un problema con esto, y con que yo fuera gay, y nada, y aparte al contrario, era adorada mi abuela, pero bueno, hay gente que le cuesta más, hay gente joven. Están los discursos de odio estos de los sectores Milei, etcétera, que empiezan a
quitar un poquitito y por eso hay que seguir atentos, atentas y visibles. Pero tiene mucho que ver esto que dice Esteban de no solo el visibilizar, sino en cómo dentro de cada núcleo familiar, de cada seno familiar, los temas se toquen o se aborden, porque en tanto tengas una familia donde todo sea tabú, probablemente la deconstrucción sea mucho más lenta, y si en cambio tenés una familia que ante determinados cuestionamientos, y lo digo porque me ha pasado que mi sobrino con 10 años ha traído este tipo de temas a la mesa, y bueno, el ojo de papá es raro, pero bueno, Sí. por suerte estamos ahí otros, que somos la generación intermedia, Sí. que permitimos la Y te digo apertura algo, a ese y te diálogo. digo algo, perdón Esteban, y ahí te Sí. doy la palabra. Yo a mí cuando el término por suerte no me va, no hay suerte, hay mucha gente que luchó atrás de esto, no hay suerte en esto, seguro. suerte gana el Kini me parece. Hay mucha gente que luchó, que construyó y que concientizó. Sí. Quizás no hizo es el término carne. correcto, digo yo, Sí, tengo sí, la sí, sí. fortuna de Sí, tener sí, una sí, sí, familia sí. en la Sí, que este total, tipo de exacto. cosas No se sé. pueden Sí, hablar libremente. Y lo que vos decís, Vane, es tal cual porque se da en dos vías. Hoy, a ver, nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de una generación nativo digital, ¿no? Mis sobrinos, los chicos que hoy tienen 14, 15 años nacieron con el celular en la mano, y con la Play en la mano, y la internet, Twitter, Instagram, TikTok y lo que se te ocurra. Entonces, son nativos digitales. Yo digo también que esa misma generación es nativo igualitaria, al menos en nuestro país, porque nació con estos derechos. Entonces, el debate se da en dos sentidos. Tenés familias más cerradas, a las cuales estos niños y niñas, en un entorno social donde hoy, en cualquier escuela secundaria tenés una pareja de chicos o de chicas, tenés a alguien de la diversidad visible, crecientemente también chicos y chicas trans, desde muy jóvenes, que permanecen en las escuelas, que pueden expresar su identidad de género. Entonces te vienen a traer estos debates, más lo que ven en los medios. Digo, vos ves ellos, Flor de la B. Me contó una vez una periodista feminista muy, muy conocida a nivel nacional, hace muchos años, cuando recién arrancaba la visibilidad de las personas trans, me dice, a mí Flor de la B me salvó, porque con eso que está en la peluquería, claro, mi hija ya me preguntó quién era, si era varón, si era mujer, le pude explicar, a ella le gusta porque le parece divertida en la peluquería, que cocina, que no sé qué, listo, ya está, me ahorró un debate. Entonces, eso va en dos vías. Después también tenés otras situaciones donde familias que son más abiertas, que yo tengo la posibilidad de estar transitando una familia que, nada, es totalmente abierta con nuestra pareja, con con mis sobrinos, o sea, realmente hay mucho acompañamiento y nada, somos un matrimonio más de los que hay. Y claro, mis propios sobrinos estuvieron en mi casamiento, entonces para ellos nadie les va a explicar qué es ser gay, dos tíos, dos tías, no saben. Ahora, nos pasó la otra vez con la sobrina más peque, que yendo va a la escuela, y entonces para ella tiene dos tíos, y volví y pregunto, y dice, ¿por qué él es mi tío también? Claro. Dice, porque estamos casados. Claro. Ay, pero y dos hombres no se pueden casar. A mí me dijeron que dos hombres no se pueden casar. Entonces el hermano, que tiene 7, 7, 8, le explicaba, le decía, ay, dice, ya te dije 1000 veces que eso sí se pueden casar, que ellos están casados, que son los tíos. Y mi propio hermano también intenta explicarles cuando ellos preguntan, y sin embargo también en el afuera todavía hay algunas cosas que aparecen como resistencia. Por eso digo, en la sociedad tenemos la familia como un primer núcleo, pero después la socialmente, para bien y para mal. O sea, lo positivo de que hoy en la sociedad este tema seguramente está mucho más abierto que muchas familias hacia el interior, y entonces las personas, esos niños y niñas, van al salir a interactuar en la comunidad, ven otra cosa distinta a la que se les está diciendo en la casa. Y al revés también a veces se topan con esos prejuicios y entonces no entienden, dicen, ¿cómo? En mi casa está todo bien con esto y acá en la escuela me dicen tal cosa. Bueno, hay que seguir explicando, hay que seguir hablando del tema y haciéndolo visible. Y nosotros seguimos hablando con Esteban Paulón, él es director del Instituto de Políticas LGTB+, y te llevo a esto de la ideología de género, porque ¿viste? Se genera como el monstruo, como el miedo a que si son dos papás, el nene es gay, y si es dos mamás, la nena va a salir gay, y si no tiene el color o los mandatos o la ropa,
Bueno, sí, los nenes a juegan ver, al fútbol, las nenas con las exacto, muñecas, todas esas exacto. cosas que Digamos, atrasan. la ideología de género, ¿no? Y este debate que cierto sector de la sociedad hoy todavía lo pone en discusión. Sí, y si veo un dibujito animado de dos mamás o dos papás, me voy a ser gay o lesbiana. Qué Este, maravilla lo que dijo Ricky Martin Fui esta a ver semana. Lightyear el otro día, fui a ver Ah, la sí. película Que prohibida. pasa, aparte me parece que pasa bastante en el marco del guión, o sea, ni siquiera es un destaque que uno diga, están adoctrinando. Mira, Gustavo, la ideología de género en sí no existe. Es una ficción discursiva que han aprovechado, que han construido los sectores de antiderechos para ponerle nombre y apellido a esto que combaten, ¿no? Porque digo, bueno, un fenómeno más complejo de los avances sociales, de los movimientos sociales, de la igualdad, etcétera, ellos lo engloban en esto de la ideología de género. Y básicamente no existe la ideología de género, porque en primer lugar, en relación a lo que tiene que ver con la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género, no es algo que se enseñe, ni se transmita, ni se adoctrine. O sea, ¿qué denuncia supuestamente la ideología de género? Que hay un adoctrinamiento de ciertos poderes que son los mismos que hicieron la vacuna, plantaron el coronavirus, quieren irse a vivir a la luna, no sé, sería Soros, la ONU y alguien más, no sé quién, que dominan el mundo. Bueno, estos sectores dicen, ojo, porque se está promoviendo una educación que incentiva la homosexualidad o el travestismo, etc. Y esto obviamente es falso, la orientación sexual, la identidad de género no se contagian, no se promueven, no se imitan, por verla no la hago. De mi generación para atrás somos generaciones de gay, lesbianas, bisexuales, trans, producto de sociedades totalmente heteronormadas, no había referencias de la diversidad en mi época, ni en nada, ni en dibujitos. Hablaste de Ricky Martin, que era mi amor adolescente, que veía los videos de Ricky Martin y me encantaba, que venía con el pelo largo en la moto, pero tenía una novia. O sea, en ese momento le plantaban una novia y decían que tenía una novia. Entonces, no estaban esas referencias y sin embargo acá estamos. Lo que las referencias hacen, y por eso nosotros también creemos que es muy importante que esto se visibilice, es permitir identificar qué es lo que nos está pasando. Yo soy tercer hijo varón de 4 hermanos varones. Mis 3 hermanos son heterosexuales, hasta ahora, que sepamos. Están casados, tienen hijos, etc. Y claro, a mí en la adolescencia me pasaba algo diferente a lo que le pasaba a ellos. No me gustaba una chica de la escuela, no me gustaba una actriz en la televisión, no me gustaba una cantante, no veíamos en esa época, habla de mi edad, no veíamos, tal vez no nos interesaba del mismo modo las revistas que se compraban con papel celofán ocultas en los kioscos. Yo la iba a comprar porque me mandaban los de la escuela y decían, andá y buscá, comprá Destape o Shock. Iba y compraba la revista Shock o Destape, que venía con celofán, pero la verdad que no me interesaban las mujeres que ahí mostraban su cuerpo. Entonces digo, me estaba pasando algo distinto y yo no sabía cómo se llamaba. Y no tenía nada para ver y decir, eso es lo que me está pasando. Claro, no había una Y referencia. lo poquito que aparecía era trágico, o sea, era alguno que se había muerto de SIDA, era uno que se quedaba solo, era uno que se suicidaba, entonces, viste, uno mismo como autodefensa, la misma educación homo-odiante, lesbo-odiante, que a veces se simplifica en este término homofobia, que recibe la sociedad y por lo cual se genera la discriminación, la recibimos nosotros. Entonces yo golpe digo, esto que me pasa está mal, porque si yo estoy viendo esas referencias y son todas negativas, son todas pálidas, son todo bajón, y mejor que no me pase, y tal vez encuentre una novia que me lleve al buen camino, y tal vez tengo que... O sea, cosas que van pasando hasta que uno realmente entiende que lo que le pasa, y de alguna manera decide hacerse cargo, ¿no? Entonces, hoy con estas referencias, yo creo que le estamos ahorrando muchísimo sufrimiento a muchos niños y niñas que puedan verse reflejadas, o que se escuchen en los cuentos en la escuela, o que escuchen que todas las formas de la sexualidad son válidas, que todas las expresiones de la sexualidad. Ahora, no por enseñar en la escuela que existen gays y lesbianas, los niños y las niñas van a ser todas gays y lesbianas. Lamento decepcionar a la gente de la ideología de género, pero en 10 años de la ley de identidad de género, solo 12.000 personas, el 0,001 de la población argentina, hizo el DNI trans. Y no más de 25.000 parejas nos habremos casado en todo el país. O sea, no es una cosa que vos decís, uy, la invasión. Bueno, no, pero... hoy somos más visibles, tenemos más aliados y aliadas. La marcha del orgullo no es solamente LGBT, hay un montón de aliados y aliadas que vienen
acompañar. Y bueno, de alguna manera, en algunas sociedades que todavía han avanzado más lento que nosotros, que no tienen los derechos, estos discursos de la ideología de género entran rápido, porque la gente no conoce las verdaderas consecuencias que tienen nuestras leyes. Y esa consecuencia es que no pasa nada. Ni se destruye la familia, ni se cae el país. O sea, digo, en general me gusta decir que la mayoría de los problemas que tenemos como país provienen de decisiones de personas al menos visiblemente heterosexuales. O sea, no es culpa de nadie que se haya casado, ni de ninguna persona trans. Las decisiones políticas que nos tienen como nos tienen las han tomado padres de familia, muy circunspectos. La mayoría aprovechó para tener un hijo antes o durante la gestión porque eso sumaba votos. Lo hizo Macri, no digo que no haya deseado su hija, ni que Alberto no haya deseado su hijo. Digo, la referencia es que estas decisiones no las tomó ninguna marica, ninguna torta, ninguna traba. Las tomaron personas heterosexuales y la verdad es que no pasa nada. Entonces en las sociedades que todavía no probaron, está ese margen de ignorancia, es decir, uy, quizás se destruye nuestra sociedad porque se habilita el matrimonio igualitario. Y bueno, ahí aparece esta disparatada ideología de género que no existe en la academia, no tiene ningún asidero y que es simplemente un nombre para vender un producto. Lo mismo pasaba cuando se aprobó el divorcio, que se llamaba haber catarata de divorcios, cosa que no ocurrió, y respecto a lo del tema de la lucha y la visibilización, bienvenido sea, por esto que decía Esteban, para que muchos otros, a los que todas estas personas del colectivo que están luchando todos los días, pasaron, para que no les vuelva a pasar y que encuentren esos espacios para poder hablarlo con sus familias, con sus docentes, si son niños, con sus amigos, para que la sociedad no los juzgue. Lo que dijo Ricky Martin esta semana sobre la película de Buzz Lightyear es genial, dijo, ningún chico se va a hacer gay por ver un beso así, y si no, bueno, invito a esos padres a que los hagan ver a los chicos películas de Einstein, a ver si adquieren esa inteligencia que genéticamente no les vino. Totalmente, totalmente. Sí, nosotros decimos que trabajamos para ser la última generación que tuvo que pasar, o sea, y no nos martirizamos, digo, yo entiendo que las generaciones anteriores la pasaron mucho peor. ¿Sí? En nuestra provincia hasta el año 2010 era un delito contravencional ser trans. En Argentina nunca se persiguió la homosexualidad abiertamente porque la Constitución protege los actos privados de los hombres, pero sabemos de la historia de persecución. Fue un colectivo con el que especialmente se ensañaron los distintos gobiernos totalitarios y las dictaduras, sobre todo la dictadura del 76. O sea, ahí la pandemia del VIH hizo estragos en los años 80, principios de los años 90. O sea, ha quedado mucha gente en el camino para que nosotros, mi generación, tuviera la oportunidad de lograr que se aprobaran leyes como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Hay gente que la pasó mucho peor y que todavía hoy la pasa mucho peor. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera trabajamos para decir, bueno, sin victimizarnos ni nada, decir, bueno, que sea la última generación, que las generaciones que vienen, que la generación de mis sobrinos, mis sobrinas, pueda vivir abiertamente su sexualidad como vemos que está pasando, no en todos lados, no en todos los ámbitos, no en todas las familias, no en todos los barrios, no en todas las ciudades, pero progresivamente creo que hay como una cuota de mayor libertad para vivir sin prejuicio de la sexualidad y vivir abiertamente que en cada uno y cada una es. Creo que sí, porque estas discusiones que uno muchas veces tiene generacionalmente con mis amigos, la tengo, y no por llevar autorreferencial el tema, pero digo, les cuesta y estoy seguro que sus hijos y sus hijas les van a hacer ver otro mundo. Olvídate que sí, otro que mundo, otro mundo. Y te pregunto para terminar, hay una nueva ley de VIH, bueno, salió finalmente con otras, sí, incluye otras. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? Porque bueno, obviamente fue también un estigma para muchas personas. Argentina tiene desde el año 92 una ley de VIH, son 30 años, una ley que en su momento fue muy buena porque garantizó el acceso universal a la medicación, y eso realmente sabemos hoy por la evidencia científica que el diagnóstico, como con tantas otras enfermedades, el diagnóstico temprano, el tratamiento
la adherencia al tratamiento, de poder sostener la medicación. En el caso del VIH hace que la carga viral sea indetectable y por tanto no se transmita. Eso hace que la cascada haga que vayan bajando los casos cada vez más, las nuevas infecciones. Hoy prácticamente digamos, una infección por VIH tiene que ver con distintas cuestiones, pero puede ser falta de información, prejuicio, estigma, vergüenza de ir a comprar un preservativo, de preguntarle a la persona con la que estás por tener una relación si siempre hay que cuidarse, obviamente. Bueno, lo que hace esta ley es actualizar esa ley de hace 30 años, sosteniendo los principios del tratamiento universal y brindando incorporando algunas herramientas de las nuevas tecnologías y sobre todo la participación comunitaria, que en la ley del 92 no estaba. Crea un consejo asesor, establece que el Estado tiene que acompañar y financiar proyectos comunitarios para la respuesta al VIH, como ocurre, por ejemplo, en Rosario con el programa municipal de SIDA, esto que para la organización del VIH acá en Rosario es moneda corriente, todos los años hay una convocatoria, presentás un proyecto, te lo financian, bueno, esto a nivel nacional no existe, no está, nadie sabe de algún financiamiento de la nación para algún proyecto comunitario del VIH. Bueno, establece algunas de estas pautas y también incorpora, en relación a las nuevas tecnologías, nuevos métodos preventivos, como por ejemplo la profilaxis preexposición, que es una tendencia que está creciendo en todo el mundo, que tiene que ver con el acceso a la medicación para las personas que no viven con VIH. Es decir, es como una medicación preventiva, que en ciertos grupos poblacionales, con ciertas prácticas de riesgo, es recomendable, que ha dado muy buenos resultados en el mundo y que acá en Argentina todavía no ha llegado en escala. Así que la idea es que esta ley sirva para pegar un envión a esa modernización, en un contexto complejo, porque sabemos que los últimos años los ministerios de salud en todo el mundo han sido ministerios de COVID, y no lo digo solo por el VIH, ¿no? Todo lo que es oncológico y un montón de salud mental, hay un montón de cuestiones abandonadas. Entonces, en el ir reconstruyendo algunas cuestiones vinculadas a la salud integral, esta ley viene a ponernos nuevamente en un lugar de avanzada a nivel internacional. Seguramente va a ser una ley modelo, y fue una ley construida por las propias comunidades que la vienen impulsando desde el año 2016 y que finalmente 6 años después lograron que se apruebe. Y lo último que te quiero preguntar, si bien se está implementando en algunas instituciones la ESI, ¿no? Qué importante es la ESI, digamos, para este tipo de temáticas, y sobre todo para que niños y niñas entiendan otras cuestiones que vienen suscitándose, no solo vinculado a lo sexual, sino también a las cuestiones de violencia, al del respeto hacia el otro, hacia la otra. Todavía falta mucho. Está la ley, se debe implementar. Bueno, yo estoy en el campo educativo, digo, y sé que todavía estamos, digamos, con una falencia ahí. Sí, la verdad que, a ver, es una ley que se aprobó a nivel nacional, pero es muy resistida. Nosotros acá en Santa Fe tenemos ya, incluso hemos tenido una media sanción de un proyecto de ley provincial que el Senado luego no aprobó. Es una ley que presenta muchas resistencias para la implementación. Hay que avanzar en eso, obviamente. Las comunidades educativas están bastante abiertas y eso permite que podamos llegar desde las distintas organizaciones y colectivos, y organizando también ahí con personal docente y directivo distintas actividades. De hecho, parte de mi tarea también tiene que ver con recorrer algunas escuelas, dar talleres, charlas, como hacen otras organizaciones. Hoy no hay una política pública provincial al respecto, pero creo que educación es un tema que ha abandonado un montón de políticas públicas que se venían haciendo y que se venían implementando, y bueno, también con la excusa de la pandemia, la virtualidad. Yo he dado talleres de educación sexual integral en pandemia por la virtualidad, o sea, no es una excusa, no debiera ser una excusa, pero es cómodo decir, bueno, la virtualidad no me permite hacer un taller, no podés venir a la escuela. Te diría que es una de esas leyes que hay que militar para que se implemente, y de alguna manera habemos un grupo de organizaciones, por suerte en toda la provincia, que estamos trabajando en eso, pero sería mucho más fácil si hubiera un apoyo explícito del Ministerio de Educación y de la política educativa. Creo que es central para construir esa sociedad
a futuro sin discriminación o con menos discriminación, porque nadie nace discriminando. La discriminación la aprendemos en la escuela, en la familia, en el club, en el barrio, en los medios de comunicación. Escuchamos el puto ese, escuchamos la negra de no sé qué, escuchamos este medio rengo, escuchamos ese mogólico, escuchamos y aprendemos de la discriminación. Entonces, en la escuela eso hay que desaprenderlo. Y como bien vos decía Gustavo, la educación sexual integral no solamente imparte contenidos vinculados a lo estrictamente sexual, sino que se trabaja prevención de la violencia, respeto, la agenda de derechos humanos, por supuesto las orientaciones sexuales, las identidades de género, los noviazgos no violentos, o los vínculos no violentos, no hace falta ponerle título de noviazgo, los vínculos no violentos, la prevención del abuso sexual infantil, la posibilidad de denunciar en caso de que esto ocurra. La verdad es que es una ley que contribuye a infancias mucho más felices, mucho más libres, plenas de derechos, y a veces nos cuesta entender por qué hay gente, papás, mamás que se oponen. Yo siempre digo, si supieran los contenidos que tienen y no se dejaran llevar por lo que se dice que se enseña en la ESI, no tengo duda que serían los primeros en pedir la educación sexual integral. Bueno, seguiremos dando esa pelea en las condiciones en que sea, como la hemos dado antes de que existiera la ley, y bueno, trabajaremos para que en algún momento realmente sea correcta la implementación de la ESI en toda la provincia. Bueno, Esteban, la verdad que te agradecemos. Linda charla, lindo momento, nos encanta. No, a ustedes. Estos Sí, la verdad temas, sí. porque son... Siempre es un placer hablar con Esteban. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, allí pasaba Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas LGBT+, y bueno, gracias por este contacto, Esteban. Gracias, Gustavo, Vanessa, a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Fin de semana.